¿Sabías que Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria? No es una metáfora, es un hecho documentado, y no es porque esté haciendo algo ilegal. Es porque el sistema tributario estadounidense está diseñado de una manera que la mayoría de las personas no comprende. Mientras tú pagas entre el 10% y el 25% de tus ingresos en impuestos cada año, algunos de los hombres más ricos del planeta pagan menos del 1%. En algunos años, literalmente pagan $0 en impuestos federales, y lo hacen completamente dentro de la ley. Piensa en esto. Trabajas todo el año, recibes tu salario y automáticamente se te retienen impuestos. No tienes opción. El gobierno toma su parte antes de que el dinero llegue a tu cuenta bancaria. Pero si eres multimillonario, existe una forma de vivir en mansiones, volar en jets privados, comprar yates de $200 millones y nunca pagar impuestos sobre la riqueza que utilizas para financiar ese estilo de vida. Esta estrategia tiene un nombre: comprar, pedir prestado, morir. Y es la razón por la cual la desigualdad de riqueza en Estados Unidos ha alcanzado niveles que no se veían desde la época dorada de los varones ladrones del siglo XIX. Los datos son impactantes. Entre los años 2014 y 2018, las 25 personas más ricas de Estados Unidos vieron crecer su riqueza combinada en más de $400.000 millones. ¿Cuánto pagaron en impuestos federales sobre ese crecimiento? Menos del 4% en promedio. Algunos años, personas con patrimonios de decenas de miles de millones pagaron absolutamente nada. No estamos hablando de evasión fiscal. No estamos hablando de cuentas secretas en paraísos fiscales. Estamos hablando de una estrategia tan profundamente arraigada en el código tributario estadounidense que los bancos más grandes del mundo tienen departamentos enteros dedicados a facilitarla. Y aquí está lo más frustrante. Tú no puedes usarla, incluso si conocieras todos los detalles. Incluso si tuvieras los mejores abogados fiscales del país, no podrías replicar esta estrategia. ¿Por qué? Porque requiere tener cientos de millones de dólares en activos. Sin eso, las puertas están cerradas. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo funciona esta estrategia, paso por paso. Te voy a explicar por qué es legal, quiénes presionaron para crear estas lagunas fiscales y cuántos miles de millones de dólares en ingresos fiscales se pierden cada año mientras el gobierno dice que no hay dinero para infraestructura, educación o atención médica. Pero más importante aún, te voy a mostrar por qué este sistema no es un accidente. Fue diseñado deliberadamente y se mantiene en su lugar por un ejército de cabilderos que gastan cientos de millones de dólares cada año para asegurarse de que nunca cambie. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu comprensión de cómo funciona realmente el sistema fiscal estadounidense. La estrategia comprar, pedir prestado, morir, tiene 3 componentes fundamentales. Cada uno parece simple por sí solo, pero cuando se combinan, crean una máquina perfecta de acumulación de riqueza que opera casi completamente libre de impuestos. El fundamento de toda esta estrategia comienza con la adquisición de activos que aumentan de valor con el tiempo. Estamos hablando de acciones de empresas, bienes raíces comerciales, participaciones en compañías privadas, arte de alto valor, cualquier cosa que históricamente tiende a apreciarse. Tomemos un ejemplo concreto. Elon Musk posee aproximadamente 411 millones de acciones de Tesla. Cuando Tesla cotizaba a $20 por acción hace una década, su participación valía 8.000 millones. Hoy, con Tesla cotizando alrededor de $240 por acción, esa misma participación vale cerca de 100.000 millones de dólares. Eso es un crecimiento de 92.000 millones en valor. Ahora, aquí viene la parte crucial que la mayoría de la gente no entiende. Esos 92.000 millones de dólares en ganancias no están sujetos a impuestos. Absolutamente nada. $0 en impuestos sobre esas ganancias. ¿Por qué? Porque son lo que se llama ganancias no realizadas. En el sistema tributario estadounidense, solo pagas impuestos sobre las ganancias de capital cuando vendes el activo. Esto se llama realizar la ganancia. Mientras mantengas el activo, mientras no lo vendas, el IRS no puede tocarte. La ganancia existe en papel, tu patrimonio neto aumenta, pero para efectos fiscales, esa ganancia no existe hasta que vendas. Esto es cierto para todos. Si tienes acciones en tu cuenta de inversión personal y suben de valor, no pagas impuestos hasta que las vendes. Pero aquí está la diferencia crítica. La persona promedio eventualmente necesita vender porque necesita el dinero para vivir. Necesitas vender tus acciones para comprar una casa. Necesitas venderlas para pagar la universidad de tus hijos. Necesitas venderlas para financiar tu jubilación. Y cuando vendes, pagas impuestos sobre las ganancias de capital, típicamente entre 15% y 20% a nivel federal, más impuestos estatales.
Pero los multimillonarios nunca venden, nunca realizan las ganancias, mantienen esos activos para siempre. Y porque nunca venden, nunca pagan impuestos sobre las ganancias. Entonces, surge la pregunta obvia: si nunca venden sus activos, ¿cómo viven? ¿Cómo compran mansiones de 50 millones de dólares? ¿Cómo financian jets privados, colecciones de arte? ¿Cómo pagan sus gastos diarios? En lugar de vender sus activos y pagar impuestos, los multimillonarios hacen algo brillante. Piden prestado dinero usando sus activos como garantía. Esto se llama préstamos respaldados por valores, o securities-backed lending en inglés. Funciona así. Imagina que eres dueño de $1,000 millones en acciones de una empresa. Vas a un banco privado, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, cualquiera de los grandes bancos de inversión. Les dices: quiero pedir prestados $100 millones. El banco responde: perfecto, usa tus acciones como garantía. Te daremos el préstamo al 2% de interés anual. Tomas esos $100 millones en efectivo. Los gastas en lo que quieras. Compras propiedades, compras más inversiones, financias tu estilo de vida de lujo. Y aquí está la parte mágica. El dinero prestado no es ingreso tributable. Déjame repetir eso porque es fundamental. El dinero que pides prestado no cuenta como ingreso para el IRS. Los préstamos no son ingresos. Si ganas $100 millones en salario, pagas aproximadamente 37% en impuestos federales, más impuestos estatales. Eso es cerca de $40 millones en impuestos. Pero si pides prestados $100 millones usando tus acciones como garantía, pagas 0 impuestos sobre ese dinero. 0. Es un préstamo, no un ingreso. Y aquí está la parte verdaderamente genial del sistema. La tasa de interés del préstamo, digamos 2% anual, es mucho menor que el crecimiento promedio de tus activos. Si tus acciones crecen 10% al año y tu préstamo cuesta 2% al año, estás ganando un 8% neto. Estás viviendo con dinero prestado, libre de impuestos, mientras tu riqueza subyacente sigue creciendo más rápido que el costo del préstamo. Es un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Cuando necesitas más dinero, simplemente pides prestado más. Los bancos están felices de prestarte porque tu garantía, tus acciones, siguen aumentando de valor. El riesgo para el banco es casi 0. Y tú nunca tienes que vender nada. Nunca tienes que pagar impuestos. Pero espera, dirás, eventualmente tienes que pagar el préstamo, ¿verdad? Eventualmente alguien tiene que pagar impuestos, ¿no? Aquí es donde entra el tercer paso y es el más impactante de todos. Cuando el multimillonario finalmente muere, ocurre algo extraordinario en el Código Tributario estadounidense, algo que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera sabe que existe. Se llama Step Up in Basis, o aumento de base en español. Déjame explicarte cómo funciona esta regla con un ejemplo específico. Supongamos que Jeff Bezos compró acciones de Amazon en 1997, cuando la empresa salió a bolsa. Pagó aproximadamente $1 por acción, después de ajustar por divisiones de acciones. Hoy, Amazon cotiza alrededor de $180 por acción. Si Bezos vendiera esas acciones hoy, tendría que pagar impuestos sobre la ganancia de capital. $179 de ganancia por acción. A una tasa del 20%, eso sería aproximadamente $36 por acción en impuestos. Pero Bezos nunca vende, nunca realiza esa ganancia. En su lugar, pide prestado contra el valor de esas acciones para financiar su vida. Y luego muere. Cuando muere, sus herederos reciben esas acciones. Y aquí viene la magia fiscal. El IRS dice que el costo base de esas acciones para efectos de impuestos futuros ya no es el $1 que Bezos pagó originalmente. El nuevo costo base es el valor de mercado en el momento de su muerte. Digamos $180 por acción. Los $179 de ganancia que se acumularon durante la vida de Bezos simplemente desaparecen, se evaporan. El IRS actúa como si esas ganancias nunca existieran. Ahora, si los herederos de Bezos venden las acciones inmediatamente a $180 por acción, no deben absolutamente nada en impuestos sobre ganancias de capital. ¿Por qué? Porque su base es $180, venden a $180, entonces técnicamente no hay ganancia. Décadas de apreciación, miles de millones de dólares en crecimiento de riqueza, nunca fueron grabados, ni durante la vida de Bezos, ni después de su muerte. ¿Y qué pasa con todos esos préstamos que Bezos tomó? Los cientos de millones, tal vez miles de millones en deuda acumulada a lo largo de su vida. Los herederos simplemente venden una pequeña porción de las acciones, ahora libres de impuestos gracias al aumento de base, para pagar los préstamos. O mejor aún, piden nuevos préstamos ellos mismos y continúan el ciclo. El resultado final. Bezos vivió como un multimillonario durante décadas,
pagó tasas impositivas efectivas de menos del 1% sobre su crecimiento de riqueza, y sus herederos reciben toda esa riqueza esencialmente libre de impuestos sobre ganancias de capital. Comprar, pedir prestado, morir. Es el ciclo perfecto de acumulación de riqueza sin impuestos. Esto no es un accidente. Esta estructura fue diseñada deliberadamente y ha sido protegida ferozmente durante más de un siglo. El Step Up in Basis fue creado en 1921, apenas 8 años después de que se estableciera el impuesto federal sobre la renta. La justificación oficial era evitar gravar el mismo ingreso 2 veces. El argumento era que si alguien mantuvo un activo durante 40 años, sería injusto gravar a los herederos sobre décadas de ganancias antiguas. Pero esta lógica es absurda. Las ganancias nunca fueron grabadas. Si Bezos nunca pagó impuestos sobre esos $179 por acción de ganancia durante su vida, eliminar esa ganancia al momento de su muerte no es evitar la doble tributación. Es evitar toda tributación. La verdadera razón por la que existe el Step Up in Basis es porque las familias más ricas de América presionaron por él. En la década de 1920, los Rockefeller, los Mellon, los Carnegie, todas las grandes fortunas de la era dorada, necesitaban una forma de transferir riqueza a sus herederos sin que el gobierno tomara la mitad. Los impuestos sobre el patrimonio existían, pero podían manejarse con planificación. La verdadera amenaza eran los impuestos sobre ganancias de capital en la apreciación no realizada. Si el gobierno gravaba los activos heredados basándose en el precio de compra original, los herederos deberían impuestos enormes. Entonces las familias ricas presionaron al Congreso para crear el Step Up in Basis. Y el Congreso, lleno de terratenientes ricos e industriales, aceptó con gusto. Desde 1921, el Step Up in Basis ha sido atacado múltiples veces. En 1976, el Congreso realmente lo derogó. Lo reemplazaron con Carryover Basis, lo que significa que los herederos recibirían el costo base original y pagarían impuestos sobre ganancias de capital cuando vendieran. Pero la derogación duró menos de 4 años. Para 1980, después de una intensa presión de familias ricas, intereses inmobiliarios y lobbies agrícolas, el Congreso reinstauró el Step Up in Basis. Ha estado protegido desde entonces. Cada pocos años, alguien propone eliminarlo. Elizabeth Warren lo propuso en 2021. Joe Biden propuso gravar las ganancias no realizadas al momento de la muerte en 2022. Cada vez la propuesta muere en comité. ¿Por qué? Porque el cabildeo es abrumador. En 2021 solamente los grupos que protegen el Step Up in Basis gastaron más de $200 millones presionando al Congreso sobre temas fiscales. $200 millones para proteger un sistema que le cuesta al gobierno federal entre 40 y 60 mil millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos. Veamos casos reales de multimillonarios utilizando exactamente esta estrategia, con números verificables. Entre 2014 y 2018, la riqueza de Larry Ellison creció en $13.2 mil millones. Durante ese mismo periodo, pagó $1.4 mil millones en impuestos federales sobre la renta. Eso es una tasa impositiva efectiva del 10.6%, aproximadamente lo mismo que un hogar que gana $70,000 al año. ¿Cómo lo hizo? Ellison posee 1.1 mil millones de acciones de Oracle. Nunca las vende. Según las presentaciones ante la SEC de Oracle, Ellison ha obtenido más de $10,000 millones en préstamos usando sus acciones de Oracle como garantía. Vive de esos préstamos. Compró un yate de $300 millones. Compró la isla hawaiana completa de Lanai por $300 millones. Todo comprado con dinero prestado. 0 impuestos pagados sobre cualquiera de esas compras. Warren Buffett es famoso por hablar sobre cómo los ricos no pagan suficientes impuestos. Ha pedido impuestos más altos para los ricos. Dijo que su secretaria paga una tasa impositiva más alta que él. Y tiene razón, porque Buffett mismo usa comprar, pedir prestado, morir. Buffett posee el 38% de Berkshire Hathaway, valorado en más de $120 mil millones. Lo ha tenido durante décadas, casi nunca vende. Según ProPublica, que analizó datos fiscales filtrados del IRS, la riqueza de Buffett creció en $24.3 mil millones entre 2014 y 2018. Pagó $23.7 millones en impuestos federales sobre la renta. Eso es una tasa impositiva del 0.1%, una décima parte del 1%. Buffett no recibe salario. Toma $100,000 al año, que es tributable, pero la gran mayoría de su riqueza está en acciones de Berkshire Hathaway que nunca vende. En su lugar, pide prestado. Las presentaciones ante la SEC muestran que Buffett tiene una línea de crédito personal para propósitos de liquidez. Pide prestado contra sus acciones de Berkshire para financiar su estilo de vida. Y cuando Buffett muera, su riqueza pasará a su fundación y a sus herederos con un Step Up in Basis.
Los 120 mil millones en ganancias nunca serán grabados. Michael Bloomberg vale 96 mil millones de dólares. Entre 2014 y 2018, su riqueza creció en 22.5 mil millones. Pagó 292 millones en impuestos federales sobre la renta. Tasa efectiva, 1.3%. Bloomberg posee el 88% de Bloomberg LP, la empresa de datos financieros. La empresa es privada, así que no tiene que revelar mucho. Pero sabemos que toma un salario mínimo. En su lugar, pide prestado contra su participación de propiedad. Cuando Bloomberg se postuló para presidente en 2020, prometió aumentar los impuestos a los ricos, pero él mismo paga casi nada debido al sistema del cual se beneficia. Según un estudio de 2021 de los economistas de la Universidad de California, Berkeley, Emanuel Sáez y Gabriel Zuckman, los 400 estadounidenses más ricos poseen 4.5 billones de dólares en riqueza. La mayor parte de esa riqueza son ganancias de capital no realizadas en acciones, bienes raíces y empresas privadas. Si esos 4.5 billones se realizaran y se grabaran a la tasa del 20% de ganancias de capital, generarían 900 mil millones de dólares en ingresos fiscales. Pero como nunca se vende, el gobierno recauda casi nada. ProPublica analizó datos del IRS de los 25 estadounidenses más ricos entre 2014 y 2018. Su riqueza combinada aumentó en 401 mil millones de dólares. Pagaron 13.6 mil millones en impuestos federales sobre la renta. Eso es una tasa impositiva efectiva del 3.4%. Compara eso con el hogar estadounidense promedio que paga entre el 10% y el 25% en impuestos federales sobre la renta, más impuestos de nómina del 7.65%, más impuestos estatales y locales. En 2021, el IRS estimó que 600 mil millones de dólares en impuestos no se recaudan cada año debido a estrategias de evasión fiscal, lagunas y refugios offshore. De esos 600 mil millones, aproximadamente 100 a 150 mil millones provienen de la estrategia comprar, pedir prestado, morir y el Step Up in Basis. Esos son 150 mil millones de dólares al año que podrían financiar infraestructura, educación, atención médica. En cambio, permanecen en manos de 400 familias. La estrategia comprar, pedir prestado, morir, solo funciona si tienes decenas o cientos de millones en activos. Aquí está el porqué. Los préstamos respaldados por valores requieren garantía masiva. Si tienes 100 mil dólares en acciones, ningún banco te dará un préstamo para vivir. Podrías obtener un préstamo de margen de 50 mil dólares, pero la tasa de interés será del 8% al 10%. Y si tus acciones bajan, recibirás una llamada de margen y tendrás que pagarlo inmediatamente. Pero si tienes 100 millones de dólares en acciones, los bancos compiten por prestarte dinero al 2%. ¿Por qué? Porque eres un cliente valioso. Tu garantía es masiva, no representas un riesgo. El Step Up in Basis solo importa si tienes enormes ganancias no realizadas. Si compraste acciones por valor de 200 mil dólares y crecieron a 400 mil dólares, el Step Up in Basis le ahorra a tus herederos tal vez 30 mil dólares en impuestos. Es bueno, pero no cambia la vida. Pero si compraste acciones de Amazon por valor de 10 millones en 1997 y ahora valen 10 mil millones, el Step Up in Basis le ahorra a tus herederos 2 mil millones de dólares en impuestos. Eso es preservación de riqueza que altera dinastías. Necesitas ingresos para vivir. La persona promedio necesita salario o ingresos comerciales para pagar renta, comprar comida, pagar facturas. No puedes vivir de préstamos porque no tienes activos contra los cuales pedir prestado. Pero los multimillonarios no necesitan ingresos. Piden prestados 10 millones, viven de eso durante 2 años, luego piden prestados otros 10 millones. La deuda no importa porque sus activos están creciendo más rápido que el interés. El sistema está diseñado para que solo los ultra ricos puedan acceder a las estrategias de evasión fiscal más poderosas. El resultado de todo este sistema es una transferencia masiva de la carga fiscal desde los ricos hacia la clase media. Y los números lo demuestran claramente. En 1980, el 1% más rico de los estadounidenses pagaba el 19% de todos los impuestos federales sobre la renta. El 90% inferior pagaba el 50%. Para 2020, el 1% más rico pagaba el 42% de los impuestos federales sobre la renta, pero el 90% inferior pagaba el 37%. Eso suena como si los ricos estuvieran pagando más, pero aquí está el truco. Los impuestos sobre la renta son solo parte de la historia. Los impuestos de nómina, que financian el Seguro Social y Medicare, tienen un tope de 160 mil $200 de ingresos a partir de 2023. Si ganas 50 mil dólares,
pagas impuestos de nómina del 7.65% sobre todo tu ingreso. Si ganas $500,000 en salario, solo pagas impuestos de nómina sobre los primeros $160,000 o $200. Y si ganas 500 millones en ganancias de capital, pagas 0 impuestos de nómina porque las ganancias de capital no están sujetas al impuesto de nómina. Entonces, la clase media paga impuestos sobre la renta más impuestos de nómina. Los ricos pagan impuestos mínimos sobre la renta y 0 impuestos de nómina sobre la mayoría de sus ganancias. Agrega impuestos sobre ventas, impuestos sobre la propiedad e impuestos estatales, que son todos regresivos, y la carga fiscal total sobre la clase media es más alta que la de los ricos como porcentaje de los ingresos. En 2021, el Instituto de Tributación y Política Económica calculó que el 20% más pobre de los estadounidenses paga una tasa impositiva total efectiva, federal, estatal, local, del 20.2%. El 1% más rico paga una tasa efectiva del 23.8%. Los estadounidenses más ricos pagan solo 3.6 puntos porcentuales más que los más pobres, a pesar de ganar cientos de veces más. Y para el 0.01% superior, la clase multimillonaria, la tasa cae nuevamente debido a estrategias como comprar, pedir prestado, morir. Cada año, aproximadamente $500,000 millones en riqueza se transfieren al momento de la muerte en Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de eso, $250,000 millones, se transfiere de patrimonios valorados en más de 10 millones. Bajo la ley actual, los patrimonios de más de $12.92 millones a partir de 2023 están sujetos a impuestos sobre el patrimonio del 40%. Eso suena como mucho, pero hay lagunas masivas. El Step Up in Basis elimina las ganancias de capital no realizadas. Si mueres con 100 millones en acciones que compraste por 10 millones, tus herederos heredan 100 millones sin impuestos sobre ganancias de capital. La ganancia de 90 millones se borra. Los fideicomisos y fundaciones evitan los impuestos sobre el patrimonio. Los multimillonarios colocan activos en fideicomisos irrevocables, fundaciones familiares y fondos asesorados por donantes. Estas estructuras evitan los impuestos sobre el patrimonio por completo. Los descuentos de evaluación reducen los valores patrimoniales gravables. Si posees una empresa privada, puedes reclamar que las acciones valen menos que el valor de mercado para efectos del impuesto sobre el patrimonio. Esto reduce el patrimonio gravable entre un 20% y un 40%. ¿El resultado? Muy pocos multimillonarios pagan el impuesto sobre el patrimonio del 40%. La mayoría paga mucho menos. Algunos no pagan nada. Cuando David Koch murió en 2019, valía $50,000 millones. Sus impuestos sobre el patrimonio son desconocidos porque son privados, pero las estimaciones sugieren que pagó menos del 10% debido a fideicomisos y estrategias de evaluación. Eso es $40,000 millones pasando a herederos con impuestos mínimos. Cuando Sheldon Adelson murió en 2021, valía $35,000 millones. Había estructurado su patrimonio usando GRATs, fideicomisos de anualidad retenida por el otorgante, y otros vehículos. Su factura de impuestos sobre el patrimonio se estimó en menos de $5,000 millones. Esa es una tasa efectiva del 14%, no del 40%. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el Step Up in Basis le cuesta al gobierno federal entre 40 y 60 mil millones de dólares al año en ingresos perdidos. Durante 10 años, eso es 400 a 600 mil millones. Esos son 600 mil millones que podrían financiar infraestructuras, atención médica, educación, reducción de deuda. En cambio, está protegiéndola. En 2021, Bernie Sanders propuso la ley para el 99.5% que habría eliminado el Step Up in Basis para patrimonios superiores a $1 millón y grabado las ganancias no realizadas al momento de la muerte. El proyecto de ley no llegó a ninguna parte. En 2022, Joe Biden propuso grabar las ganancias de capital no realizadas superiores a 100 millones. La propuesta murió en semanas. ¿Por qué? Porque el cabildeo es demasiado fuerte. La industria financiera, la industria de bienes raíces, el lobby empresarial, todos se unen para matar cualquier propuesta que amenace el Step Up in Basis. Y el público no entiende el tema. Si le preguntaras a 100 estadounidenses qué es el Step Up in Basis, tal vez 5 podrían explicarlo. La mayoría de la gente no sabe que existe. Entonces, el sistema persiste. Los multimillonarios pagan casi nada. La clase media paga por todo. Y el déficit explota porque el gobierno no puede recaudar ingresos de las personas que lo tienen. El déficit federal en 2024 es de 1.7 billones. Eso es cuánto más gasta el gobierno de lo que recauda en impuestos. Si se eliminara el Step Up in Basis y se grabaran las ganancias no realizadas al momento de la muerte,
El gobierno recaudaría entre 50 y 80 mil millones al año. Si los préstamos respaldados por valores se trataran como eventos gravables cuando la garantía excede cierto umbral, otros 50 a 100 mil millones. Eso es entre 100 y 180 mil millones de dólares al año. No es suficiente para cerrar el déficit, pero es suficiente para financiar programas masivos, educación preescolar universal, infraestructura, beneficios para veteranos, reducción de deuda. En cambio, ese dinero permanece con 400 familias, y la clase media paga impuestos más altos para cubrir el déficit. Y el sistema está funcionando según lo diseñado. No está roto. Funciona exactamente como las personas que presionaron por él pretendían: comprar, pedir prestado, morir. No es un truco inteligente descubierto por contadores astutos. Es un sistema construido en el código tributario por cabilderos y defendido por políticos que reciben millones en contribuciones de campaña de las personas que se benefician. Cada multimillonario usa alguna versión de esta estrategia. Cada banco importante la facilita. Cada abogado de planificación patrimonial estructura la riqueza a su alrededor. Y el IRS no tiene poder para detenerlo porque es legal. En 2021, el IRS recibió datos fiscales filtrados que mostraban que los 25 estadounidenses más ricos pagaban una tasa impositiva efectiva promedio del 3.4%. La filtración causó un escándalo. El Congreso celebró audiencias. Los políticos expresaron indignación. Y luego no pasó nada. No cambiaron leyes, no se cerraron lagunas, el sistema continúa. Tú no vas a usar comprar, pedir prestado, morir. No tienes suficientes activos. Los bancos no te prestarán al 2%. El Step Up in Basis no salvará a tus herederos de pagar impuestos, porque tus ganancias no son lo suficientemente grandes como para importar. Esta estrategia está reservada para el 0.01%, y la están usando para evitar pagar miles de millones en impuestos, mientras tú pagas miles. Entonces, cuando los políticos hablan de aumentar impuestos, están hablando de aumentar tus impuestos. Tasas de impuestos sobre la renta, impuestos de nómina, ganancias de capital para pequeños inversionistas, porque ahí es donde el gobierno aún puede recaudar ingresos. Los multimillonarios son intocables. El sistema los protege. Y a menos que algo cambie, siempre lo hará. Si este video te mostró cómo funciona realmente el sistema, suscríbete, porque el próximo video te mostrará a dónde va realmente ese déficit de 1.7 billones de dólares, quién está obteniendo ganancias del gasto gubernamental y por qué la deuda nunca se pagará. Las respuestas no son lo que piensas, y entender el sistema es el primer paso para ver cuán amañado realmente está.